Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Bueno, y continuamos con esta apasionante serie Milagros. Quiero invitarte a que abras tu Biblia o que la puedas estudiar más tarde o que me acompañes en este episodio a estudiar el milagro número 33. Camino a Jerusalén, ya entrando en la última etapa, en los últimos días antes de que el Señor fuese crucificado. Y para ello vamos a ir al Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, verso 46. Este milagro también está descrito en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, de los versos 35 al 43. Y también en Mateo 20, del 29 al 34, con algunas diferencias que nombraremos ahora. San Marcos, capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, este milagro está escrito en el Evangelio según San Marcos y San Lucas, muy similar, con unos detalles muy mínimos de diferencia, pero si vas a leer en el Evangelio según San Mateo, sí vas a encontrar una gran diferencia, y es que en San Mateo habla de 2 ciegos. En Marcos y en Lucas nos deja saber que solamente fue uno. Vamos a centrarnos en San Marcos y San Lucas, y vamos a estar enfocados en este milagro. Te invito a que me acompañes a estudiar y a reflexionar, porque va a ser muy especial lo que vamos a aprender a continuación. Como ya les dije antes, en los episodios anteriores, entramos en la última etapa del ministerio del Señor aquí en la tierra. Y durante este, según se cree, fue su último viaje de Jesús rumbo a Jerusalén, llegando en este punto a tan solo 25 kilómetros antes de Jerusalén. Y después de haber recorrido más de un centenar de millas, kilómetros desde Capernaum al norte de Israel, y haber cruzado por Samaria, como lo estudiamos en el episodio anterior, Jesús va pasando por Jericó. Sí, esta ciudad que miles de años atrás había sido conquistada por el pueblo de Israel bajo la dirección de Josué, quien había recibido órdenes muy estrictas de parte de Dios de cómo conquistarían esa ciudad, caracterizada por grandes y fuertes murallas. Como sabemos, la estrategia celestial consistió en rodear las murallas durante 7 días y en el 7º día dar 7 vueltas y en la última dar gritos de alabanza y júbilo, y de esa manera Dios les dio la victoria.
Ahora, más de un milenio después, Jesús está caminando por esa zona que pertenecía a Israel, ubicada al noreste de Jerusalén, como ya lo dije, a unos 25 kilómetros de distancia. Como se acercaba la Pascua en Jerusalén, muchos seguramente iban de camino para la fiesta. Y como la fama de Jesús era muy grande, Jesús iba caminando y seguramente enseñando a las multitudes. Saliendo de Jericó hacia la puerta norte se sentaba alguien, un mendigo que además era ciego. Su nombre, Bartimeo, como lo acabamos de leer, quien era hijo de Timeo, como nos lo deja saber Marcos en su evangelio. Creemos por lo que está escrito que a pesar de su enfermedad, estaba muy atento con su sentido auditivo a lo que ocurría. Y rápidamente se dio cuenta que había más gente de lo normal, que había una multitud a manera de procesión, así que preguntó qué era eso, qué era lo que estaba pasando. Y en el verso siguiente dice que él comenzó a gritar. Me llama la atención que si vas al evangelio de Lucas, de este mismo milagro, te vas a dar cuenta que él pregunta qué era lo que estaba pasando y seguramente le contaron que era Jesús quien iba pasando por ahí. Así que en el siguiente verso, en el verso 47, él empieza a dar voces y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una frase que quería decir: el Mesías conquistador está aquí, del linaje de David, a quien esperamos. Y de esta manera empezó a incomodar a la multitud que iban pasando por enfrente de él. Y tanto en Marcos como en Lucas dice que las personas se incomodaron al punto que le pedían que se callara. Pero lo interesante fue que este hombre no solo no se calló, sino que cuando le pidieron que guardara silencio, empezó a gritar aún más fuerte. De hecho, en los términos del griego quiere decir casi aullidos de animal. O sea, de una manera realmente incómoda y muy fuerte. No se callaba. Y no estaba pensando si incomodaba a los demás o no. Aunque seguramente se había dado cuenta que sí estaba molestando a las personas porque le estaban insistiendo que se callara. Pero fue más la necesidad de la presencia de Jesús, fue más la necesidad de ser escuchado por quien podría hacer algo ante su lamentable condición, que darle importancia a las voces que le insistían que se callase. Si algo hemos confirmado en la mayoría de milagros de esta clase es la insistencia, persistencia, a veces un tanto incómoda, a veces intimidante con las demás personas, pero finalmente Jesús responde a esas ganas, a esa intensidad de recibir algo de Él, a la fe que no está muerta, sino que se manifiesta en obras, en lo que se hace y lo que se dice, no simplemente en buenas intenciones o en un buen pensamiento o en simplemente unas ganas de querer hacer algo pero no hacerlo, sino de esa fe que se pone en acción. A veces llegando y postrándose, otras veces rogando, otras veces gritando, como sea, pero al fin y al cabo atrayendo la atención del maestro. Ahora es interesante que esta ciudad, como lo decía antes, había sido conquistada por Israel, liderada como Josué, pero la estrategia del Señor era que dieran vueltas y el último día dieran 7 vueltas y en la última vuelta gritaran. Y ese grito trajo la victoria. Derribó las murallas. Más que el grito, era la obediencia a la instrucción que Dios les había dado, pero fue tanto el júbilo que Dios les dio la victoria. Ahora nos encontramos miles de años después, donde hay un hombre mendigo que al darse cuenta que Jesús está pasando por allí, entonces grita desesperadamente, hasta que nos damos cuenta que Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y no sabemos si eran las mismas personas que le habían dicho que se callara, pero lo que sabemos es que vinieron a decirle a algunas personas que tuviera confianza. Le dijeron a Bartimeo que el maestro le llamaba. Y cuando él escuchó esto, dice el verso 50, que arrojó su capa como para sentirse más liviano, para poder moverse más rápido, para levantarse lo más pronto y venir ante Jesús. Y entonces la pregunta de Jesús, como siempre en la mayoría de milagros que nos hemos dado cuenta, es un poco obvia. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y la respuesta fue obvia, fue muy directa. Este hombre le responde: Maestro, quiero recobrar la vista, quiero ver. Y Jesús le da la respuesta
poderosa, la respuesta celestial, la respuesta salvadora. Vete. No le dice, ahora vas a ver, no dice, vete, ahora ya recibes la vista, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Este es otro de esos milagros tan poderosos en la insistencia de la persona, porque finalmente el poder de Jesús obra a través de la fe de nosotros, que no solamente este hombre recobra la vista, sino que aparte recibe salvación. Y recibe salvación. Al recibir salvación, dice en San Lucas que él iba alabando y que la gente, al darse cuenta de esto, comenzaron a alabar. Y este hombre comenzó a glorificar a Dios y dio alabanza a Dios. En este pasaje de San Marcos dice que él enseguida dejó lo que tenía y siguió a Jesús por el camino. Apenas recobró la vista, comenzó a seguir al maestro. El comentarista William Barclay acerca de este relato nos dice que aunque Jesús estaba hablando con la multitud porque era el maestro como rabino enseñando, y más seguramente con la multitud que se dirigía a Jerusalén, ahora ponte a pensar en lo que el Señor pudiera estar sintiendo, sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén. Pero iba enseñando con amor, con bondad, con poder. Y detuvo su enseñanza ante la necesidad y la llamada angustiosa de un necesitado, en este caso del ciego Bartimeo. Aunque algunos dicen que muchos maestros no hacen sino lanzar consejos impertinentes a alguien que se está ahogando, Jesús, por el contrario, de manera metafórica digo esto, o mejor lo escribió el comentarista William Barclay, se lanzaba al agua a rescatar a la persona perdida. Y por último, se admira al orador elocuente, pero se ama al de buen corazón que deja lo que sea para socorrer al necesitado. ¡Wow! Si hemos venido confirmando algo una y otra vez en estos milagros, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si nos acercamos a Él, debemos hacerlo con insistencia, persistencia, creyendo. La Biblia dice que todo el que se acerca a Él debe creer que Él es galardonador de los que le buscan. Y recibiremos lo que tanto necesitamos. Tal vez tú necesites, empezando por lo más importante, la salvación. Pero quiero recordarte que si te despojas e insistes, Jesús responderá tu oración y se acercará a ti. Bueno, este ha sido el milagro número 33 encontrado en el Evangelio de San Marcos, San Lucas y San Mateo. Espero el Señor siga hablando a tu vida, hablando a tu corazón. Vuelve a leer una vez más este relato bíblico. Déjanos en tus comentarios, por favor, si esta serie está siendo de bendición para ti. No olvides suscribirte a tu podcast Entre Palabra y Canciones, así como en el canal de YouTube César Méndez TV, y compartir este mensaje de salvación, porque seguramente alguien necesita escucharlo. No lo olvides, tu podcast Entre Palabra y Canciones de la serie Milagros.